¿Qué tal, jóvenes? Vamos a empezar con una de las clases grabadas. En esta clase vamos a calcular las partículas subatómicas. Para recordar, las partículas subatómicas son el electrón, el protón y el neutrón. Para estos ejercicios nosotros vamos a representar el electrón con el símbolo E y una carga negativa, el protón una P y un símbolo positivo, y el neutrón una N sin ninguna carga. Para poder realizar los ejercicios necesitamos conocer dos conceptos. Uno de ellos es el número atómico, que se representa con la letra Z, y el número atómico representa el total de electrones y protones que posee un átomo. Es decir, si nosotros nos vamos a la tabla periódica, nosotros podemos observar que todos los elementos están ordenados con un número. Si vemos el hidrógeno, tiene el 1. Si vemos el helio, tiene el número 2. Si vemos el litio, tiene el número 3, el berilio el 4 y así sucesivamente. Ese número que los ordena, desde el número 1 hasta el número 118, se le conoce como número atómico. Ese número atómico dice que nos va a representar el total de electrones y de protones, es decir, que el número atómico va a ser igual al número de electrones que igual el número de protones. Es decir, si nosotros checamos la tabla periódica y vemos que el hidrógeno tiene el número 1, esto quiere decir que el hidrógeno va a tener un electrón y va a tener un protón, ¿sí? Si vemos otro ejemplo, otro elemento, por decir el fósforo, que tiene el número 15, el fósforo con el número 15, eso quiere decir que va a tener 15 electrones y va a tener igual 15 protones. Otro concepto que debemos de conocer es el número de masa. Nos dice que el número de masa es la suma de los neutrones y los protones. Es decir, que A, que es como se simboliza el número de masa, A va a ser igual a la suma de los neutrones con los protones, ¿verdad? El número de masa nosotros también lo podemos observar en nuestra tabla periódica. Es ese numerito que tiene decimales. Por ejemplo, si nos vamos con el nitrógeno, tiene 14. Si nos vamos con el oxígeno, tiene 15.9. El azufre, 32.1. El aluminio, 27. El sodio, 23. Puede que en algunas tablas periódicas varíe el número por muy pocos decimales, ¿verdad? Tomando como ejemplo el fierro y el calcio, el fierro tiene una masa atómica de 55.8 y el calcio 40.08. Para fines prácticos y de estos ejercicios, nosotros vamos a redondear estos números. De punto 5 hacia arriba, nosotros lo redondeamos. De punto 5 hacia abajo, nosotros vamos a dejar el número tal cual está. Es decir, el fierro, al ser 55.8, se redondea a 56. Y el calcio, al ser 40.08, simplemente se queda en 40. Nosotros podemos conocer entonces la cantidad de electrones, de protones, pero no podemos conocer directamente la cantidad de neutrones. Para eso nosotros tenemos que combinar estas dos fórmulas que ya vimos y de ahí podemos obtener la cantidad de neutrones. Es decir, como nosotros sabemos que la masa atómica va a ser la suma, ¿sí?,
de neutrones más protones, y nuestro número atómico nos va a dar la cantidad de electrones y de protones, nosotros podemos despejar de esta fórmula los neutrones y nos queda A menos la cantidad de protones. Si ponemos como de este ejemplo el fierro, nosotros tenemos un valor de Z, el número atómico, es decir, es el número 26 de la tabla periódica, y tenemos una masa atómica que es de 55.8, pero lo vamos a redondear y nos da 56. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el número de neutrones? Simplemente vamos a sustituir. ¿Cuál es el valor de A? 56. ¿Y cuántos protones tenemos? Pues nos está dando el ejercicio que tiene 26. Y la suma y la resta nos va a dar 30. 30 neutrones. Otro ejemplo, por ejemplo el boro, si nosotros lo buscamos en la tabla periódica va a tener el número 5 y su masa atómica va a ser 10.8. Es decir, que se va a redondear a 11. Y decimos que el boro, al tener un número atómico 5, nos va a dar 5 electrones y 5 protones. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos neutrones tiene? Nuestra fórmula es neutrones es igual a masa atómica menos número atómico. ¿Cuál es su masa? 11. ¿Cuál es el número de protones? 5. Y nuestro resultado nos da 6 neutrones. Y por último tenemos este ejercicio. Aluminio. Si nosotros buscamos el aluminio en la tabla periódica, está en la posición 13 y tiene una masa atómica de 26.9, es decir, que se va a redondear a 27, ¿verdad? Al ser el número 13, nosotros vamos a saber que va a tener 13 electrones y 13 protones, ¿verdad? Recordamos que el número atómico va a ser igual al número de electrones y el número de protones. Con la fórmula de la masa, vamos a despejar de esa fórmula los neutrones y nos va a quedar igual a la masa menos el número atómico. La masa es 27 menos el número atómico, que viene siendo 13, ¿verdad? Lo que tenemos acá. Y nos da como resultado 14 neutrones. Como pueden observar, simplemente es ubicar el elemento en la tabla periódica, conocer su número atómico, su masa atómica y aplicar una simple resta.